En esta clase hemos visto que cuando estamos analizando la iluminación de nuestra escena y queremos acelerar los tiempos de render, podemos activar esta opción que lo que le va a indicar al programa es que en lugar de renderizar con las características propias de cada material, reemplace esos materiales por un material genérico simplemente de un color. De esta manera, como no va a tener que hacer tanto procesamiento para la definición de textura y otras características específicas de los materiales, los tiempos de renderizado se van a acelerar. También hemos dicho que puede darse el caso que necesitemos que algún material específico o algunos materiales específicos no se rendericen con este material genérico, sino que respeten las características propias del material. Es el caso tradicional y el que hemos utilizado como ejemplo cuando estábamos explicando el tema en esta clase. Si estamos haciendo un render interior, necesitamos que la luz entre por los vidrios de las ventanas, pero si tenemos este material genérico y opaco aplicado en los vidrios de la ventana, la luz no va a entrar. Entonces necesitamos que los vidrios específicamente respeten las características propias del material. Para eso, hemos visto también en esta clase que lo que tenemos que hacer es comenzar por seleccionar el material que queremos que respete las características propias, irnos a la barra de herramientas avanzadas de ese material, y la diferencia con respecto a la versión anterior, en esta versión 5, es que en la versión 3.4 la opción que teníamos que activar para que se respete las características propias del material, en este caso, estaba dentro de la pestaña Opciones. Las pestañas opciones ya no existe, sino que la opción que necesitamos activar para que se respete las características del material a pesar de que estemos utilizando el material genérico para los renders de prueba, está ahora directamente en la pantalla principal de las herramientas avanzadas de ese material. Otro cambio muy importante que hay en la versión 5 con respecto a la versión 3.4 es donde vamos a encontrar los comandos necesarios para poder solucionar el problema que hemos descrito con respecto a las áreas que aparecen quemadas. Para eso, recordemos que tenemos que entrar al frame buffer y vemos que abajo ya no aparecen los botones que aparecían en la versión 3.4 que nos permitían abrir la ventana lateral y nos permitían también indicarle que queríamos que el programa nos indique cuáles eran los sectores que estaban quemados para poder solucionar. En este caso, para poder abrir la ventana lateral, nos aparece este botoncito que está aquí, que nosotros lo podemos abrir haciéndole doble clic. Podemos cambiar el tamaño que tiene esta ventana o si lo queremos ocultar, simplemente lo podemos hacer dándole doble clic. Cuando abrimos esta ventana vemos que ya aparece una serie de capas, le llama el programa, predefinidas, que son tres. La de los efectos de lente, que lo vamos a ver más adelante. La de Noiser, que ha dejado de ser un elemento de render, como era en la versión anterior, y directamente aparece en este listado de capas, pero inicialmente aparece desactivado. Y finalmente el de la imagen propiamente dicho. Estas son las tres capas que aparecen por defecto en la ventana de capas. Ahora bien, si nosotros queremos habilitar la capa de Noise para que funcione, antes de ejecutar el render, tenemos que decirle que queremos que efectivamente se renderice con la característica de Noise. Para eso tenemos que ir al Setting y vamos a ver que en la pestaña Render, abajo aparece una opción que dice Denoiser, que inicialmente está desactivada, pero que si nosotros la prendemos, cuando rendericemos, va a habilitarse en el frame buffer la capa de Noise, que fíjense que ahora ya no aparece como deshabilitada, sino que aparece como habilitada. Y si nosotros nos fijamos en algún detalle, por ejemplo en el piso, fíjense cómo se visualiza el piso cuando la capa de Noise está activada. Y si yo la desactivo, fíjense el nivel de ruido que tiene el piso originalmente. Recordemos que estas imágenes han sido renderizadas con una calidad baja, por lo tanto, efectivamente vamos a tener una cantidad de ruido elevada, pero fíjense cómo a pesar de que estamos renderizando con una calidad de render baja, si activamos la opción de Noise, la calidad del render mejora y el ruido disminuye bastante. Ahora bien, para solucionar el problema de las áreas quemadas, ahora lo que tenemos que hacer es empezar por agregar una capa que no aparece inicialmente, que es la capa de exposición. Para poder agregar esa capa vamos a ir a este botón que se llama Crear capa, picamos en ese botón y nos aparece la posibilidad de incorporar a este listado una serie de capas predefinidas como el contraste, el balance del blanco, la saturación, el balance de color, etc. Entre esas opciones aparece el de exposición, que es la que nosotros vamos a necesitar para poder solucionar el problema de las áreas quemadas. Cuando agregamos
este canal al listado de canales disponibles y lo seleccionamos, vemos que aquí abajo aparecen las 3 barras deslizantes que nos aparecían en la versión 3.4 y que explicamos en su momento. Para poder solucionar las áreas quemadas teníamos que modificar esta opción. Sin embargo, el programa no nos está mostrando cuáles son esas áreas quemadas, por lo que no podemos verificar que se está solucionando el problema y no podemos reconocer tampoco cuáles son las áreas que el programa está tomando como áreas quemadas, y no aparece el botón que nos permitía activar esa opción. Para poder activar esa opción, en esta versión tenemos que ir al menú desplegable View, al comando que dice Color Clamping y seleccionar esta opción que produce el mismo efecto, es decir, que va a mostrar en distintos colores según la gravedad de las áreas quemadas. Y para poder solucionar ese problema, con el mismo criterio que en la versión anterior, simplemente lo que tenemos que hacer es ir moviendo esta barra deslizante hasta que desaparezcan todos los problemas de áreas quemadas que nos está mostrando el programa, o por lo menos disminuyan. A veces puede suceder que lleguemos hasta el valor mínimo y sin embargo siga habiendo áreas quemadas. En ese caso podemos disminuir la exposición, con lo cual va a bajar la iluminación general del ambiente hasta lograr solucionar el problema de las áreas quemadas, o directamente, bueno, una vez que la hemos reducido llevando este valor a 0, dejarla ya como está. Otra herramienta importante que podemos incorporar al listado de canales en esta versión 5 es una herramienta que nos permite, una vez que ya está realizado el renderizado, modificar las características de las luces que estamos utilizando en el modelo sin necesidad de volver a realizar el renderizado. En la versión anterior, si nosotros teníamos ya el renderizado terminado y queríamos modificar la intensidad o el color o prender o apagar alguna de las luces con las cuales habíamos generado el renderizado, teníamos que hacer ese cambio en la iluminación y volver a renderizar con el tiempo de espera que eso implica. En esta versión se ha incluido un canal que nos permite poder controlar como un proceso de postproducción, es decir, una vez ya completado el renderizado, ir modificando las características de las luces y obtener el resultado de manera interactiva. Para eso vamos a comenzar por ver que en este archivo, además de la luz del sol y la luz ambiental a través de un domo, hemos generado un conjunto de luces. 3 luces Yes en estos 3 apliques que iluminan los cuadros, 2 luces Mesh para los tubos y una luz esférica en esta lámpara. Ahora bien, para que el canal que nos permite controlar en un proceso de postproducción las características de las luces aparezca en ese listado, tenemos que indicarle porque es un elemento de render. Y es por eso que antes de renderizar tenemos que indicarle que queremos que renderice también el canal que corresponde a lo que se llama Light Mix. Para eso vamos a ir al listado de elementos de render, que en esta versión se encuentra directamente en el menú principal. No tenemos que ir a las herramientas avanzadas. Y vamos a indicarle que cuando renderice, queremos que renderice incluyendo este canal. Por lo tanto, este canal se va a incorporar al listado de canales que va a renderizar en el momento de realizar el render. Ahora lo mandamos a renderizar y vamos a ver que al listado de canales del render se ha incorporado esta que se llama Light Mix. Si la activo, vemos que no tenemos disponible las luces Yes, las luces Mesh y las luces esféricas, que son las luces que estaban apagadas en el momento que hemos hecho el render, pero sí nos aparece disponible para controlar y para modificar la luz del sol, el domo y algunos otros elementos estándar que aparecen siempre. En cambio, si volvemos, prendemos estas luces y recién mandamos a renderizar, el resultado que vamos a obtener es que no solamente va a estar disponible la luz del sol y el domo, sino que vamos a poder controlar también como un trabajo de postproducción las luces Mesh, que son los 2 tubos fluorescentes, las 3 luces Yes, que son estas 3, y la luz esférica, que es la de la lamparita. Veamos ahora qué podemos hacer con estas herramientas. Fíjense que yo puedo apagar individualmente algunas de esas luces. Por ejemplo, puedo decirle que quiero apagar las 2 luces Mesh, puedo decirle que quiero apagar las luces Yes, es decir, que puedo apagarle individualmente, o puedo directamente picar en este botón All y decirle que me apague todas las luces. Por lo tanto, ahora no veo nada porque tengo todas las luces apagadas. Y después puedo ir prendiendo por partes. Decirle, por ejemplo, que me prenda las 2 luces Mesh y ahora estoy viendo el efecto de las luces Mesh. Vuelvo a destacar lo importante de poder obtener el resultado modificando las características de las luces en un trabajo de postproducción sin necesidad de tener que hacerlo y volver a renderizar, lo cual nos hace ahorrar evidentemente mucho tiempo.
Con estas luces podemos modificar la intensidad, por ejemplo, le vamos a triplicar la intensidad de estas luces y también podemos modificarle el color de la luz. Pico en este botón y le digo, por ejemplo, que quiero que la luz sea un colorcito claro para que sea más cálida y fíjense cómo va cambiando el tono de luz. De esta manera podemos ir prendiendo, por ejemplo, las luces YES. Supongamos que aquí está muy quemada, nos parece que tenemos que darle menos intensidad, entonces le modificamos el valor y le voy a copiar esta a las otras luces YES para bajar la intensidad y así sucesivamente puedo ir trabajando individualmente con cada luz hasta lograr el resultado deseado, sin necesidad, reitero, de tener que estar haciendo ese proceso y volviendo a renderizar. O sea que puedo hacer todo este trabajo ya como un trabajo de postproducción y estoy ahorrando muchísimo tiempo en las pruebas y tiempos de render que significaría tener que hacerlo sin este canal activado.